Bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Final de la Pantalla. Por acá Edgar Roca. Hoy me acompaña Ismar Guerrero. Ismar Guerrero, sí. Está aquí. Yo estoy empezando porque hoy lo vamos a hacer distinto porque además tenemos un invitado a cual queremos y apreciamos y que nos va a acompañar en este capítulo de El cine por el cine o de las películas que hablan sobre cine. Él es el señor Luis Bond, es crítico, editor, productor, director, realizador. Sí, podemos buen amigo. aquí, Gracias. Bueno, Bueno. hablemos. Vamos a hablar de el cine y de esas películas que hablan acerca de esto que nos ocupa, que nos preocupa, que nos encanta. ¿Cómo es tu frase, Ismael? E Inspira, que es el cine, de lo que vivimos, de lo que nos gusta hacer y de lo que nos gusta hablar. Y bueno, nada como esas películas donde uno siente ese placer de, cónchale, mira, eso pasa, es verdad, cuando lo has vivido, o si no lo has vivido te da como una noción. Una de esas películas que a mí me gusta siempre mencionar en ese particular es Sunset Boulevard. Yo siempre digo que yo aprendí de guión por Sunset Boulevard. Total. Y eso que no es que hable como tal, sino que es un guionista, la vida de un guionista en Hollywood en los 50, te explica además una etapa del Hollywood, ¿no? De ese actor o esa actriz que fue un ídolo, una estrella en el cine mudo, pero que cuando cambiaron las cosas y llegó el sonoro, pues era ya alguien en el olvido. Los egos y bueno, el trabajo de este guionista que iba y hablaba y le pedía opinión a una chica secretaria que seguramente en un futuro se convirtió en un excelente guionista. Es una película del año 51 de Billy Wilder, para quien la quiera buscar. Disfrutable, de las primeras películas, como te digo, que a mí me enseñaron de guión. De ahí busqué más películas de Billy Wilder, que había sido guionista antes de ser realizador. Sí. Me leí sus 2 biografías publicadas en español, porque me encantó lo que este hombre reseñaba, y creo que fue la primera película de Billy Wilder que vi. Después, pues, Claro, el apartamento, la de Marilyn, claro. claro. Sí. Pero sentó precedente, pues, además, esa película en cuanto a estructura, pues, o sea, que tengamos a nuestro protagonista, digamos que nos va a empezar a narrar los hechos de todo lo que antecedió a lo que estamos viendo al final, para no dejarle spoilers, Claro. para Sí. que la gente la vea, pero digamos que es una estructura que luego otras películas, pues, han tratado como de replicar, algunas exitosas, otras no tan exitosamente, pero digamos que ese es el lugar que tiene Sunset Boulevard y Billy Wilder dentro de lo que es la historia, pues, del cine, ¿no? Además que también la peli está cargada de mucho veneno y mucha crítica contra Hollywood, que una de las cosas por las que mucha gente le pasó la cruz a Sunset Boulevard fue precisamente por eso, porque te está mostrando el cine más allá de toda esta cosa bonita que la gente tiende a ver. La gente, cuando uno dice que trabaja en cine, en publicidad, rodando, la gente cree que el set es un sitio glamuroso, que vas y te tomas una foto con los actores, y realmente esto tiene ese lado bonito, pero también tiene ese lado de industria, ese lado donde hay egos, donde hay poder, donde los productores pasan coleto con la gente, donde los guionistas, como precisamente el protagonista de Sunset Boulevard, tenía que trabajar escribiendo guiones horribles para poder vivir, donde hoy eres lo máximo y mañana pasaste de moda y listo, te volaron de un plumazo. No, de tipo como Weinstein, Exactamente. cosas así, pues. Obviamente ahí no lo reseña, pero eso es parte de lo que también es la industria, ¿no? De esa parte. Claro. Fea. Además trabaja un gran actor, Eric von Stroheim. Ajá, exacto, el que era el mayordomo. El mayordomo de un tipo Sí. que también dirigió películas. Y además que también es una cosa muy perversa, ¿no? Porque tanto a él como a la que hace el papel de Desmond, Gloria Swanson. exactamente, les pasó algo así. O sea, Sí. ellos trabajaron Sí. juntos en el cine mudo, etcétera, y después como que, bueno, los dejaron a un lado. Billy Wilder, de nuevo, hace como una cosa bien perversa al agarrar a ellos que de verdad habían pasado por esto y los coloca casi que a hacer sus mismos papeles. Sí. Sí, Para mí era un descubrimiento. lo que sí, o sea, digamos que también pasó con Whatever Happened to Baby Jane, con John Crawford y Exactamente. Betty Davis, pues. Son películas que funcionan incluso como comentario de la misma carrera del Sí. artista que interpreta, pues. Y más hacia acá, como aquella especie de morbito que le da a la audiencia ver a señor y señora Smith, ¿no? Ver a Brad Pitt y Angelina y una... Claro. Una cosa meta y películas meta que Exactamente. comentan sobre sí mismas. Claro, entre la vida, lo que es la vida misma, la vida real, y bueno, y el cine, ¿no? Esa mezcla.
que siempre es interesante ese monstruo, ver el monstruo así. ¿Sabes que volvimos a hacerlo del otro capítulo? Hablamos nosotros primero, Tú primero, en vez de nuestro invitado. No hay problema, es una conversación. Claro, pero es verdad, mira. Qué poca cortesía, de verdad, estos Y eso que somos anfitriones. gochos todos. Sí, sí. Bueno, algo que por ejemplo me llama mucho la atención de todo este tema del cine sobre el cine es precisamente lo que dice Ismar de la metaficción. Yo soy fanático de la literatura de la metaficción y cuando uno lo lleva al cine te permite jugar con N cantidad de códigos que posiblemente la literatura no te permite. Uno, por ejemplo, no sé, Aura de Carlos Fuentes, o Si una noche un viajero de verano de Italo Calvino, que te están hablando directamente a ti como lector acerca de la historia que estás viviendo. Y cuando lo llevas al cine, ocurre como una especie de pacto bien particular donde tú dices, ok, estoy viendo una película acerca de alguien que está haciendo una película y eso me permite tomarme cierto tipo de licencias, como es lo que sucede en Adaptation, que es una película que a lo personal me encanta, me parece que uno de los guiones más brillantes que se escribieron, por lo menos en esa década, de Charlie Kaufman, donde tú te estás dando cuenta que tienes una historia que es como muy loca. Adaptation, para la gente que no la ha visto, uno de los mejores papeles de Nicolas Cage, yo creo que sin lugar a dudas. Habla acerca de este guionista que es el mismo Charlie Kaufman, en teoría, llevado a la pantalla, que después que hace Binjo Malkovich, que es un palo por todos lados, pues quiere adaptar un libro que es inadaptable. Tiene su hermano, que es Andy Kaufman, que es un tipo que no sabe nada de cine, pero a un curso de maquis y escribe como una película comercial. El tipo le da buenísimo y él que eres un artista entregado y tal, nada. Y pasan unas cosas tan absurdas, pero como está ese pacto metaficcional, uno dice, bueno, está bien, lo compro. Y además de eso, como los protagonistas tienen el nombre del guionista de la vida real, tú dices, se acabó Adaptation y eso fue algo que a mí me pasó. Oye, si esto pasó de verdad, o sea, esto en serio ocurrió, este fue el proceso para hacer la película. Y eso te permite como ciertos niveles de lectura como público que tal vez una película de ficción normal, común y corriente no tiene. Sí, además que mencionas, digamos, la figura de McKee, y hay que decirlo, pues, que es una figura que realmente existe. Sí, exactamente. En la película es interpretado por Brian Cox, y bueno, que es como estos gurús de los guiones, ¿no? Entonces es como un comentario que está haciendo Kaufman también de estos libros, como de que todos podemos ser guionistas, tú también lo puedes ser. Y es muy cómico, porque yo vi clases con McKee, y McKee es tal cual como lo pintan, tal cual, es un tipo súper amargado, le grita a la gente, etcétera, y es como esa idea de, tú haces el curso, estás una semana encerrado con McKee viendo clases de 8 a 8 y ya tú puedes escribir un guión. Que es cierto, pero de ahí a que el guión vaya a funcionar, es otra historia. Exactamente. El director de Adaptation es Spike Jonze, que también es otro tipo que juega mucho con la ficción. Y era su segunda peli, ¿verdad? Sí, la primera de John Malkovich, esa es la segunda, sí. ¿Cómo es que la llamaron en español? Es como el libro, ¿no? El ladrón de orquídeas. El ladrón de orquídeas. El ladrón que de es el libro que quiere adaptar Susan Orlean. el personaje en la película. Susan Orlean, interpretada por Meryl Streep, y bueno, tenemos una película sobre una película sobre una película. Exactamente. Como las distintas capas que hay allí. Sí. Y algo también es interesante, es este tema que yo creo que tocan muchas películas acerca del hecho de hacer cine, que es, bueno, la visión del autor, tipo cine de autor, o sea, este tipo que de verdad cree en su arte, quiere hacer un cambio, versus el cine comercial, que es el que al final de cuentas termina siempre ganando, ¿no? Es muy interesante como ese choque lo ves en esa dupla de los dos Nicolas Cage, que además funciona como una especie de doppelganger, y bueno, por ahí nos podemos ir amplificando la imagen. A ver, Sí. Marco. Bueno, yo me voy, digamos que al lado del documental, ¿no? Y para mí, pues, digamos, una de las películas que siempre es como mencionada y que, bueno, luego de verla, pues entendí por qué, es Hearts of Darkness, que es acerca del rodaje de Apocalypse Now. Son dos directores, pero los directores trabajaron a partir de todo el trabajo documental que hizo Eleanor Coppola, que fue, digamos, que estaba encargada de hacer lo que se conoce como el B-roll, como todo el tras cámara, pero ella aprovechó además tuvo como esa perspicacia de hacer entrevistas a Francis Ford Coppola, director de la película, y su esposo, en el que él, bueno, allí se desgarraba de su frustración, su estrés, todo lo que estaba sintiendo. No sabía que ella lo estaba grabando, pues después fue que llegaron al acuerdo, la película salió en el 91 y es como parte de esas conversaciones entre si él está dispuesto a mostrarse así de vulnerable o no. Eventualmente lo hizo. Entonces, bueno, pero es una película que es interesante verla porque podríamos ver que es como una película sobre ambición desmedida,
Él mismo, digamos, era el que le decía, mi película no es sobre Vietnam, mi película fue Vietnam, porque, digamos, es prácticamente como lo narra y como se ve, es una fuerza externa que llega a un territorio que está en conflicto, a explotarlo, a utilizar a la gente para su propio beneficio y luego recoger las cosas, empacarlas e irse, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eso es como los límites a los que empuja a los actores, en este caso Martin Sheen, en unos límites, digamos, de poner en peligro su salud, pues, es su lucha con un Marlon Brando que está con sobrepeso, que no se estudió el guión ni los libros que él le dio como referencia, y bueno, la frustración que siente, es el que llega un Dennis Hopper así súper alocado en drogas, y bueno, él lo tiene que mantener como enfocado en Martin su Sheen rol. también estaba ya acabando el trabajo. Todos dicen que entraron en un momento en el que ya la realidad y la ficción se empezaron a borrar. Un Lawrence Fishburne, niño, 14 añitos, metido en medio de toda esta locura también. Entonces, bueno, es como interesante ver todo ese proceso, pero también yo lo veo desde una perspectiva del fracaso, ¿no? Porque él constantemente se siente de que él lo está haciendo mal, de que no tiene su final, de que todavía no está llegando a lo que quiere ser, que está haciendo como estas propuestas de estas explosiones y tomas y, digamos, para eso se tuvo que involucrar, la grabaron en Filipinas, entonces se involucró con Ferdinand Marcos, que en ese momento estaban luchando casi que un conflicto civil y se le llevaban los helicópteros para ir a batallar o combatir ese conflicto civil, y él que me quedé sin 5 helicópteros que me habían dado. Entonces, bueno, todas esas concesiones que él hizo, porque en su corazón pues estaba de que quería llevar la historia de Heart of Darkness, que en un momento era lo que quería hacer Orson Welles, antes de hacer Citizen Kane. Él renunció a la idea de hacer eso para hacer Citizen Kane. Y bueno, Francis Ford Coppola le dijo, pues yo sí la voy a hacer, y puso todo su dinero. Digamos que también es como la libertad que hay cuando tienes tu dinero y no tienes que responder ni a financistas ni nada por el estilo, pues porque él lo hizo con todos sus millones del Padrino, pues ya las había hecho, y dijo, bueno, con todo esto yo soy el único productor, el único que está poniendo el capital para esto. En un momento hipotecaron casa, hipotecaron todo, y bueno, Leonor Coppola misma diciendo, y para mí no había ningún problema, yo estaba a favor de que todo fuese a la película, si mi vida o estatus social se iba menos, yo feliz, porque iba a estar apoyando pues esto en lo que yo también estoy creyendo, ¿no? Entonces, es interesante ver, digamos, al ver esto tan desmedido, yo inevitablemente pensaba en todas esas mujeres directoras que fácilmente fueron despedidas por el temor de que se iban a ir de presupuesto, se iban a pasar de días. Apocalypse Now fue rodada en 234 días. Recuerdo que el año tiene 365. Entonces, es para poner allí y más o menos para dar contexto, una película te puede tomar, o sea, más o menos 1 mes y medio, 2 meses, si es cortica indie, y si es una cosa como Avengers, qué sé yo, 3-4 meses, no más allá. Exacto. Imagínense. 8. Bueno, también depende del tiempo que estás ahí rodando, pero este tipo estuvo rodando, paró y después tuvo que seguir. Sí. Es muy, muy heavy ese cuento. Sí. A mí, en lo personal, Apocalipsis Now es una película que cuando la vi la primera vez, a mí no es el tipo de cine que me gusta. Pero por cultura general, yo le decía a Ismar, le decía a Luis, que este documental yo no lo he visto, pero todos los cuentos que ellos mismos me echaban antes de empezar, uno los conoce, es como por cultura general, son legendarios los cuentos, las historias de la película. Entonces, esto te hace querer y creer más en el cine y en la película. Le tengo un cariño especial por cómo lo vivieron, por eso. Sí. Cuando yo vi Apocalypse Now, estaba en la universidad, a mí me gustó. Y un profesor me dijo, tienes que ver el documental de cómo le hicieron. Es mejor que la película. Esa fue la venta que me hizo. Y yo, ok. Y precisamente cuando me compré el DVD, venía en un lado la versión Redux y por otro lado venía el documental. Y vi el documental y fue como, ok, esta película gana, pero infinito cuando ves esta historia. Ya deja de ser una gran película de guerra, sino precisamente una película acerca de cómo crear y la ambición desmedida. Y es muy cómico porque estás viendo en ambos, tanto en la película como en el docu, todo este tema sombrío, humano, por el poder. O sea, es como si fuese un espejo una de la otra. Es interesantísimo. Sí. No, y bueno, también está el tema, bueno, a mí me fascina, digamos, la figura de Leonor Coppola como siendo testigo de todo esto, y es como tenía una mirada ecuánime, y es que finalmente le ayuda a él a llegar a lo que sería como el final de la película, ¿no? Ella dice, bueno, yo fui testigo de esta actividad tribal, yo quiero que la veas, y efectivamente la película hace un paralelismo con eso, y él finalmente siente algo de paz de alcanzarte, que bueno, ya tengo vista al final, pero lo que más
me impresiona, y es que, bueno, lo que dice Edgar, que no es una película que yo creo que el mismo Francis Ford Coppola también toma como distancia y que no es tan buena. Dice, tengo miedo de que sea pretenciosa, pero va a ser mía al fin y al cabo. Yo creo que eso es lo que él como valoraba, ¿no? La experiencia de que él le entregó el todo por el todo a punto de poner en riesgo su economía, su salud mental, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es el llegar. Y él cierra diciendo de que para él, cuando él lo menciona, cuando una niña gordita en Georgia pueda grabar su propia película y pueda hacerla, cuando todos tengamos la oportunidad de grabar nuestras propias películas, ahí entonces el cine va a ser arte, porque todos vamos a poder alcanzar eso. Entonces, es interesante trasladarlo eso a la democratización que pueda existir, de si efectivamente el arte previo a eso, del cine previo a eso no es arte, sino es... Y yo creo que incluso tiene una mirada más allá acerca de las oportunidades, hasta que el cine realmente no lo logre retratar, o todas las personas que, digamos, todas estas miradas tengan la oportunidad de poder retratar o de poder mostrar distintas realidades, distintas perspectivas. Entonces allí, si no, lo que vemos es una industria homogeneizada que siempre va a estar dando lo mismo, siempre va a estar atendiendo como al mismo público constantemente, y poco se va a abrir. Y cuando tú ves la misma carrera del propio Ford Coppola, tú dices, incluso él fue como poco a poco como contrayéndose de estos blockbusters que él hacía, pues, o de estas grandes películas épicas, y se fue como siempre a lo más pequeño, ¿no? Y a lo más con mis propios recursos yo lo hago. Y es interesante que él haga mención de una niña pequeña porque, bueno, la niñita pequeña que uno ve en toda la película dando vueltas, pues se convirtió en una de las pocas directoras nominadas al Oscar, ¿no? Es que es Sofía Coppola. Y además que Sofía abrió una puerta. O sea, Exacto. Sofía comenzó no es que antes no existían directoras mujeres, pero de alguna manera Lost in Translation marca un antes y un después para ese cine hecho por mujeres que dicen, bueno, mira, una llegó, muchísimas más podemos llegar, y eso es interesantísimo. Pero el interesante es ver que eso, o sea, que incluso su propia hija es de aquellas que ha estado cercana, pero no lo ha terminado de lograr, pues, y también es alguien que trabaja dentro de un scope bastante suyo, pues, bastante personal. Entonces, sí, inevitablemente uno dice, wow, esa aspiración que él tiene, todavía no hemos llegado allí, porque, bueno, las mujeres no se nos permite fracasar al nivel que él temió que iba a fracasar, pues, a las mujeres se les corta. Es una Lynn Ramsey que no la dejaron dirigir Jane Aragón, que la despidieron, es una Patty Jenkins que fue despedida de Thor 2, es una Michelle McLaren que fue despedida de Wonder Woman antes de que llegara Patty Jenkins. Son todas estas historias de cómo las mujeres no tienen este rango de fracaso, o si tienen uno no vuelven a dirigir más, mientras que los hombres sí tienen esta amplitud. Y también es la idea de quien llamamos genio, y solamente los genios, en este caso es Apocalypse Now, y bueno, el que viene con esa estela de genio, Francis Ford Coppola. Y las mujeres que han logrado cosas interesantes, buen trabajo, muy bien, pero esa cualidad de genio, pues son muy pocas a las que se le ha podido llamar, pues. Sofía, a mí me encanta Lost in Translation. Pero Sí. digamos que Sofía siempre es uno que viene Pero con Sauer un asterisco, pues. Es la hija de... porque es la hija de... no, es que son sus directores de fotografía los que realmente han hecho el trabajo. Entonces, Sí, claro. es constantemente como el trabajo de una mujer siempre llega como ese asterisco. No, es que se debe a estas otras personas. Me parece interesante eso, y por eso me parece súper valioso la labor de Eleanor Coppola, pues, en este trabajo documental. Claro. Y ella misma, digamos que hizo su propia película, su primera película de ficción cuando tenía 80 años, pues, que fue Paris Can Wait. Entonces, es interesante ver, digamos, el microcosmos cuando salimos de los que están participando dentro de la producción de este documental acerca de, bueno, una apoteósica película de su momento, pues. En los mismos 70, y por crear contexto, años en los que estrenó Coppola a sus padrinos y la misma Apocalypse Now, sale una película francesa que a mí me encanta, que también es sobre el cine, como La Noche Americana, de François Truffaut. Me gusta mucho la nueva obra francesa, y Truffaut es ahora como uno de los directores que yo más admiro, por arriba incluso del mismo Godard, que me gustaba mucho cuando empecé a estudiar, pero ya después hubo cosas, o hay cosas humanas en Truffaut que no veo en Godard, que aún sigue con vida. Truffaut murió en los 80. Y esta película es también un canto a hacer cine, a cómo se hace el cine, a lo que se sufre haciendo cine, a que te puede morir un actor en el rodaje y después no sabes qué hacer, y muchas otras cosas más. Una película que se ganó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en el 73. Y bueno, es una de esas películas que yo recomiendo siempre abiertamente para que la gente sepa, tenga claro, porque también demuestra un rodaje desde que arranca, es un rodaje de una película. La película transcurre en el rodaje de una película. Entonces ya después de eso es como difícil hacer otra película que trate sobre rodajes de películas, digo de ficción, porque es una vara alta. La Noche Americana y es uno de esos grandes clásicos del cine mundial. ¿La han visto? Sí, ambas. Sí.
bueno, Truffaut tiene además esa particularidad de emocionarte con cosas mínimas, como mostrarte la fragilidad de una actriz y de un actor, y de cómo la actriz, que puede parecer más frágil que el actor, es la que le sienta cabeza a este hombre descarriado en algunos puntos, esta actriz inglesa creo que era en la película. Y eso siempre ha sido un tema de Truffaut, lo femenino. Sí, lo que femenino, es interesante. lo femenino. Y esa es otra de las cosas que me agrada, así como con los niños. Sí. Que, bueno, Sí, bueno, los 400 golpes golpes, claro. son dos cosas que a él lo Sí, marcan, sí. porque siempre lo dicen, y yo creo que es cierto, las cosas o las obras se parecen a sus realizadores. Truffaut era un tipo que tenía ciertas carencias, Sí. que le encantaban las mujeres. Cierta Entonces, sensibilidad también. Cierta sensibilidad, tuvo una infancia muy, muy difícil, entonces por eso valoraba mucho a los niños y procuraba como darle lo que él no tuvo como niño. Entonces, son cosas que cuando yo lo veo un relato sincero, un relato además divertido, entretenido y muy contundente de lo que es hacer cine en los 70. En la onda de precisamente directores que proyectan su trabajo y que estamos viendo la gran pantalla, bueno, también cuando uno habla de películas acerca del cine, automáticamente Fellini, o sea, 8:30 es una cosa espectacular, además que Fellini también tiene este tema con las mujeres. Algo que me parece bonito de 8:30 y que siento que con todo y que es un tema muy particular, no se ha retratado tanto en la ficción como ha podido retratarse, es el tema del director perdido. ¿Sabes? Muchísimas veces uno tiende a ver el rodaje de la película como este director que es el capitán del barco, que está tranquilo, que sabe todo, pero realmente yo creo que todos los que somos realizadores nos sentimos N cantidad de veces durante un rodaje, durante nuestras vidas, como Guido, el protagonista de 8:30. O sea, estamos perdidos, queremos hacer esto, toda la presión del público espera que uno haga A, o que por ejemplo en el caso de Fellini y muchísimos otros directores, que terminan como castrados. Hay N cantidad de directores que pasan por ese síndrome de la primera película. El mismo Orson Welles lo querían cortar siempre por el tema de, bueno, Set de Mal es buenísima, pero no es Ciudadano Kane. F for Fake es buenísima, pero no es Ciudadano Kane. Hay muchos directores que la sacan, por decirlo de alguna manera, con su primera peli, y automáticamente comienzas a cortarlos. Y tú sientes en 8:30 esa presión de qué es lo que va a hacer ahorita el genio. Y el genio también es humano, y el genio también tiene miedo, y el genio tiene N cantidad de issues con su vida personal que intenta ponerlos en pantalla como para establecer una especie de vamos a decir, de trabajo psíquico. Es más o menos lo que sucede con Roma y con Cuarón. Uno ve que ahí Cuarón está como saldando una deuda personal con su pasado, y uno siente en 8:30 que también Fellini está arreglando unos temas con su compleja relación con lo materno, con las mujeres, consigo mismo en 8:30, y que, oye, quiero dejar el alma en la película, pero no sé cómo poder hacerlo para que otras personas conecten. 8:30 es una película que a mí, cuando la he visto N cantidad de veces, pero cada vez que la veo me toma muchísimo, porque digo, uno siempre está perdido. Uno siempre va a estar perdido, no importa que tengas 80 películas encima o una sola. Siempre te vas a sentir así. Sí, además que, bueno, existe, digamos, en esas películas como que también pertenecen mucho a la industria de la cual salen, entonces tienen que ser como comentario de que se supone que cada una debe ser reveladora, la cosa que nunca antes se ha visto, y es como, bueno, el reto que tenían, digamos, bueno, desde la industria francesa, la industria italiana, y todos estos grandes maestros de que, la nueva tiene que ser una ruptura dentro del cine y marcar un hito, pues, y es como, bueno, ese desafío, reto interno al que debían responder. Pues. Y además que también, cuando uno comienza... A ver, cada filmografía de cada país tiene como que sus maestros, pero en aquel momento el pedigrí, gran parte del pedigrí de Europa estaba en Italia. Entonces es como tienes una tradición detrás de ti. O sea, Fellini le escribía guiones a Vittorio De Sica, entonces es como, bueno, ya tienes unas cuantas obras maestras, esta tiene que ser la obra maestra. Y es genial un tipo intentando hacer una obra maestra y en ese proceso la hace. Exacto, sobre no poder hacerla. Sobre no poder hacerla, al final la hace, es buenísimo. Claro. Sí. Bueno, hablando de, digamos, de las industrias, bueno, es interesante ver cuando las industrias están, digamos, mezcladas dentro de la situación de su propio país, ¿no? Y de las dificultades y de las crisis de su propio país, y a veces tienen que recurrir a ella para responder. Y bueno, ese, digamos, es el caso de Their Finest, que es la otra película sobre Dunkerque que salió en el 2017. La película es de Lon Scherfig. Ella dirige gran elenco. Está protagonizada por Gemma Arterton, que considero que es de las mejores actrices de su generación, pues. Sam Claflin también está allí. Y es interesante porque es el oficio del guionista como oficio, del guionista que tiene que trabajar. Y en esta es como la línea delgada que en la Segunda Guerra Mundial tenía la industria, digamos, la industria de cine británica con el gobierno, de crear no exactamente propaganda, pero sí películas
películas que pudiesen levantar el espíritu para el momento, ¿no? Entonces, a partir de historias heroicas, ¿no? Porque era así como que, bueno, estamos en medio de esta dificultad, Londres estaba siendo literalmente bombardeada para ese momento, pero había gente trabajando. Entonces eso inevitablemente te llama la atención, porque una de las cosas que la gente suele criticar cuando existe una crisis, se da una crisis, es de que, bueno, pero ¿cómo pueden ir al cine? Bueno, pero ¿cómo pueden ser teatro? Es así que, bueno, porque esos son trabajos, claro. Y la gente tiene que salir igualmente pues a buscar, digamos, el pan de su día a día, y porque además hay como una mezcla de vocación. Son personas que no se ven haciendo otra cosa que no sea eso, y van a canalizarlo de la mejor manera para precisamente ayudar a la base de su país. Pues entonces son guionistas, vestuaristas, productores, directores, en el que el país está siendo bombardeado, pero igual tienen que salir a trabajar todos los días, tienen así sea que pasar una noche debajo del tren mientras pasa el bombardeo, y luego seguir al otro día, ponerse otra vez a pelear con esa máquina de escribir para terminar de sacar la historia, porque hay una película que hacer, porque hay espíritus que levantar, porque hay historias que contar, aun cuando se esté cayendo el mundo a pedazos. Pues. Bueno, esa anécdota que contaban de Churchill, que en algún momento llegó el ministro, no sé qué, y le dice, mira, hay que reducir el presupuesto para el arte, en pro de, no sé, más soldados, qué sé yo. Y Churchill dice, yo no voy a reducir el presupuesto del arte, porque si lo reduzco y eliminamos los museos, el cine y todo lo demás, entonces ¿para qué vamos a ganar la guerra? Más o menos así, estoy parafraseando. Y ahí es cuando te das cuenta del peso importante que tiene el arte en todas las crisis y todos los procesos que vivimos, porque el arte al final de cuentas es una metáfora de nuestra vida y nos permite darle orden a las cosas, nos permite también eso, que el espíritu no caiga. Es una herramienta poderosísima. A mí me cambió muchísimo también la perspectiva de ese tema de la guerra. Una película de Truffaut que se llama El último metro, que es con Catherine Deneuve y con Gerard Depardieu, jovencísimos. La película es del 79. El último metro va en Francia, la guerra, lo difícil de la Segunda Guerra Mundial, cómo la gente estaba pendiente de tomar el último metro para ir a los cines y dormir en el cine. O sea, había un público que también consumía y veía películas, porque bueno, era también un lugar donde podían refugiarse, no pueden estar en las calles a ciertas horas, pero tenían que trabajar, tenían que hacer otras cosas y tenían que trabajar hasta ciertas horas, entonces te tenías que tomar el último metro para llegar a la sala de cine más cercana y quedarte allí a dormir, porque eran los tiempos que corrían, y tú dices, mira cómo era eso, porque no vivimos nosotros esa época de guerra, no estamos ni cerca de eso, y yo valoro mucho lo que pasó en esa época con el cine, y siempre a los estudiantes les digo, cuando vienen con esas cosas, ¿por qué vamos a hacer cine? ¿Por qué vamos a trabajar en este momento en que el neorrealismo nace de un país devastado como Italia, ¿sabes? Rossellini hizo una película en Alemania después de que terminó la guerra, que es Alemania Año Cero, que es una película durísima. Entonces, ¿cómo no lo vamos? Si esa gente lo hizo con países totalmente en cero, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros con situaciones difíciles, pero que hay que afrontar y hay que tratar de cambiar? Y aquí ya nos estamos poniendo políticos en un podcast que tiene que ser sobre... Claro, pero rescatando un poquito lo que decía Ismar, hoy en día la democratización de los espacios permite que cualquier persona con una cámara, es que ni siquiera tiene que ser una supercámara, pueda contar una historia. O sea, las cámaras, los teléfonos hoy en día tienen mejor resolución que las cámaras que se utilizaban hace 10 años de video para poder hacer tele. Entonces, cuando te vienes a dar cuenta, cada quien, hoy cada persona puede contar una historia. Y es poderosísimo. Cheerkers, un poco, ¿no? Ya la vi. Sí. Pero yo quería mencionar antes de eso, hablando de esas que uno a veces no sabe ni lo que hace, que es verdad. Orson Welles decía que el cine es el único lugar donde tú puedes ser, y Godard también lo decía, no sé si uno se copió del otro o si hay ahí una mezcla, que el cine es el único lugar donde tú puedes ser, no puedes tener idea de lo que estás haciendo por 30 años y sobrevivir. Que a lo mejor se dan cuenta de eso cuando ya han pasado mucho tiempo, pero a lo mejor ellos me diciendo de que todo el sufrimiento que es hacer una película, el poco de preguntas, la presión, el no saber y que no te estés quedando como quieres. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho Hollywood Ending, una película que es del 2002 de Woody Allen, el realizador neoyorquino, que yo he visto toda su filmografía y me gusta mucho. No estoy muy de acuerdo con esas cosas personales para salvar acá mi voto, porque entiendo lo mal y todas esas polémicas que ha vivido él como individuo, aparte de su obra, pero en esta película nos muestra un tipo que no tiene realmente ni idea, se queda ciego en el proceso de hacer una película, y hay otras genialidades. Está Robin Williams, a la gente que le gusta mucho este actor, trabaja allí, está Tia León, y Woody es el protagonista, que se queda ciego, tiene un director de fotografía que es chino y con el que no puede hablar bien porque no se pueden comunicar bien porque hablan distintos idiomas, y el cierre es glorioso, es gracioso también, pues, por todo lo que él, como este hombre logra salvarse
burlarse de esa locura que fue ese rodaje porque estaba realmente desenfocado. Bueno, el actor estaba desenfocado, él no sabía lo que hacía porque no veía, estaba ciego. Entonces, y eso también es, de nuevo, como reafirmando este punto de Godard o de Orson Welles, cómo tú puedes estar ciego sin tener la más remota idea y la película sale. Salió, sí. Exactamente, tiene que salir, porque no queda de otra. Así es. En esa misma onda de pelis, a mí me gusta una muchísima, que es de Michel Gondry, no le fue muy bien en cartelera, pero me encantó, que es Be Kind Rewind. No sé cómo le colocaron acá en español. Es como rebobinados. Rebobinados. Rebobinados, Ajá, exactamente. Horrible el nombre. Es horrible el nombre. Es una peli con Jack Black y se me olvida el nombre del otro actor. Mos Def, pero creo que ahorita va con otro nombre. Exactamente, Sí, exactamente. ¿Se cambió el nombre? Sí, se cambió el nombre. Echo. Bueno, esto es una gente que está en un pueblito, tienen como una especie de blockbuster y por mala suerte todas las películas del blockbuster les pegan un imán y se borran. Entonces a ellos les toca rodar todos estos clásicos del cine, estamos hablando desde King Kong, Los Cazafantasmas, Robocop, todo, ellos. Entonces la gente del pueblo, porque claro, la gente comienza a alquilar y bueno, dame Robocop. Bueno, ¿cómo hacemos con Robocop? ¿Tú te acuerdas de qué era lo que pasaba en Robocop? Y la graban y es muy bonito porque lo que me gusta de Be Kind Rewind, uno es ese tema infantil, porque querer hacer juego cine de niños. tienes que tener a juro el niño interno. A juro tienes que darte el permiso de jugar, de no tener miedo, de ser inocente. Esa inocencia. Y dos, cómo el cine une, porque al final de cuentas todo el pueblo se termina uniendo. Sí, era para la comunidad. Era para la o sea, comunidad. Entonces sí. toda la comunidad se hace amiga, comienzan a recrear cosas de las películas. Entonces yo no me acuerdo de qué era lo que pasaba en King Kong. Bueno, llámate al señor este de 70 años que sí se acuerda qué fue lo que pasó. Entonces hay como una cosa bien bonita que también tiene que ver con el cine, porque el cine, independientemente de la conexión que tiene con el público, bueno, tú, Roca, que has estado en rodaje, yo también, no sé si Ismar también ha estado en rodaje, claro. uno termina unido. O sea, al final de cuentas, después del rodaje de la película, uno queda con una familia. Y de eso habla Be Kind Rewind. O sea, lo bonito que es hacer cine y cómo nos puede unir la creación artística a todos y crear como un vínculo de hermandad. Me parece que es hermosa. Be Kind Rewind es una peli que de verdad son de esas que yo veo y me reconcilio con el cine y digo, hay que seguir haciendo cine. Michel Gondry también es el director de El Eterno Resplandor de una una mente mente sin recuerdo, la esencia del Sí, sueño, sí, etcétera. Sí, entonces es un director y una película que le van a disfrutar si la buscan y no la han visto. Sí, además que tiene ese aspecto donde, bueno, él desatado en su tema de manualidades a millón, así. El cine de manualidades, bueno, es maravilloso desde ese lado también. Hay una cosa que es espectacular, o sea, solamente para venderles la peli, pueden buscarlo en YouTube, porque de seguro está, es esa secuencia donde van contando todas las películas, es un plano secuencia donde estás viendo que hacen Odisea, King Kong, no me acuerdo, creo que hacen también Los Cazafantasmas, no, pero es como un plano secuencia donde estás viendo de todo, y arranca en blanco y negro, agarra colores, Porque etcétera, Cazafantasmas es etcétera. la primera que hacen es la primera que Sí, es la primera que ellos se para- lanzan. Entonces es muy bonita toda la puesta en escena que también conecta con ese cine artesanal que, bueno, que viene de Lucas, que también viene de Thing, La Cosa, que, bueno, hacer las cosas en el set, no depender de los efectos especiales y que yo creo que hay una camada de directores que están recuperando ahorita. Sí. Bueno, y el cine como espacio, digamos como espacio que une o espacio común donde incluso creas tu propia familia, es un poco el centro de Shirkers, ¿no? Que es el documental de Sandy Tan que está ahorita preseleccionado para los Oscars, está disponible en Netflix. Y bueno, digamos encontrarse con este documental es encontrarse con la figura de un grupo de cinéfilas que en Singapur, digamos que, bueno, encontraron ese lugar común, esas afinidades, y a partir de esas afinidades crearon un lazo filiales casi de hermanas, a partir de su amor por el cine de David Lynch, por el cine de Quentin Tarantino, o sea, por todo esto es lo que las une, esta idea de sentirse que están siendo contrasistema, pues ya Singapur en ese momento, y bueno, todavía es como una dictadura allí capitalista de algún modo, pero existían como todo este tema de prohibiciones y ellos no tenían acceso a el cine hollywoodense ni nada, entonces ellas crearon como una red de piratería a través de la cual con un contacto en Estados Unidos era que podían conocer todo esto, crearon sus propias revistas y bueno, luego decidieron como que canalizar todo esto para crear su primera película. Sandy Tan protagoniza y escribe la película, Jennifer An, que era su mejor amiga, era la que estaba encargada de la edición, y Sophie... Jasmine Ann y Sophie Sedicki, creo que se llama, que era quien iba a ser la productora. Y bueno, son estas mujeres entregadas a un proyecto, entregadas a este proyecto que iba a representar lo que ellas veían o lo visualizaban de lo que era su cine, de lo que era Singapur, de lo que ellas podían explotar visualmente. Y esta figura misteriosa masculina
que las acompaña y que, digamos, les rapta su sueño, ¿no? Entonces la historia se convierte en una historia en el que primero vamos viendo como esta pasión juvenil y que, bueno, te llena como de adrenalina, y luego se convierte en esta historia de misterio, que es lo que la película empieza a revelar poco a poco, ¿no? De cómo, digamos, es fracturada esa comunidad. Entonces yo lo veo y al ver esos fragmentos de Shirkers, de lo que es Shirkers, es la película original que ellas estaban grabando, es como imaginarse si Blue Velvet, alguien se hubiese llevado los negativos de Blue Velvet, o alguien se hubiese llevado los negativos de Rushmore. O sea, es ese nivel de wow, o sea, qué belleza visual, y que alguien los haya raptado y los haya apartado, pues. Entonces, es interesante porque además es como ellas intentan reconstruir este espacio y estas cosas que ellas vivieron en ese momento, qué fue lo que llevó, digamos, a la fractura, el rol que jugó esta persona, el peso que tuvo, ¿no? Que fue lo que permitió para que esto se diera. Y es entonces ellas empezar como a reconstruir, e incluso es interesante porque la figura de Sandy Tan es quien dirige el documental, y bueno, en su momento pues ella está hablando de su experiencia, pero al mismo tiempo es quien hace las entrevistas, y entonces sus entrevistados le dicen, no, tú no eras así, tú no decías eso. Qué bueno, tengo que verla, qué bueno. Es interesante Buena porque ella desgraciada, está siendo interpelada al mismo tiempo que ella está contando su historia de cómo la ve, y le dicen, no, estás recordando las cosas mal. Eso no pasó así como lo estás diciendo. Eso pasó así, ta. Y bueno, es interesante verla a ella en ese momento, ¿no? Entonces, a la figura del narrador poco fiable, porque tampoco podemos confiar en Sandy Tan y su manera de recordar las cosas. Y ella lo deja allí, por eso me Porque parece... han pasado 25 años. Exacto. En el momento que pasó el documental, han pasado 25 años. De la grabación. Llego ya a verla este fin de semana. Está disponible en Netflix, la recomiendo al 100%, de verdad que es una joya, además porque son de esos documentales que, digamos, fracturan un poco el tema de forma a fondo, que es otro tema del cual estaremos hablando próximamente. Y se puede ganar un Oscar además este año. Sí, de verdad que es maravilloso. Bueno, en esto hay puras joyas en lo que es la preselección de documentales. Yo recomiendo de verdad que pongan mucha atención a Shirkers y a Minding the Gap, que es otro documental que también está El de los allí. patineteros. Sí, de Hulu. Y bueno, digamos que al encontrarme con eso es encontrarme con una cinefilia femenina. O sea, imagínense, o sea, Quentin Tarantino estaba trabajando en un alquiler de video. Bueno, Sandy Tan tenía su propia red de piratería en Singapur, pues, para ver las películas que quería ver. Y es interesante porque es ellas conectarse con lo local, con las personas que le colaboraron en la película, con la gente que ellas consiguieron, con las maniobras para ellas grabar escenas de multitudes, con los sitios sin permiso que lograron meterse y grabar. Entonces es hermosa, es una historia de estas mujeres cinéfilas y cineastas, y también de Singapur en ese momento. Es una cápsula de tiempo porque, bueno, al final a veces eso es el cine, ¿no? Y es lo maravilloso que tiene, que es esa posibilidad de verlo y echar atrás y, wow, recordar. Bueno, ya para cerrar, porque en el tiempo vamos allí, ¿no? Siempre, además de estas 9 películas que conversamos en esta media hora, también tenemos un grupito de películas que podemos mencionarles y que ustedes pueden buscar, y si no lo han visto, verlas, porque están películas como Disaster Artist, que me encantó. Sí, que es sobre The Room, la película. The Room, sí. Una que me mencionó ayer que yo no recordaba, pero que es además porque es desde los inicios del cine, que es de Martin Scorsese. Hugo, por supuesto. Hugo, que es muy linda. Ed Wood, que no la mencionamos. Ajá, sí. Ed Wood es de esas que parece que va a ser como una película biográfica, pero yo creo que son de mis favoritas cuando se enfocan en un periodo particular de la personalidad. En este caso es en la grabación de esta película y todos los talentos, entre comillas, que reúne Ed Wood en ese momento. Y la grandeza, mira, ahora en lo que nosotros, varias películas que hemos tocado acá y varios momentos, Orson Welles, Ed Wood, aparece en Orson Welles, no voy a decir si no lo han visto, Ed Wood. Y también hay una película sobre cómo esa película que nunca logró hacer Orson Welles, que está disponible, un documental, dilo que tú en inglés lo dices muy bien. You Will Love Me When I'm Dead, que es Me amarán cuando me muera. Está en Netflix. Que todavía no lo he visto y lo tengo ahí. Es una maravilla de documental también. Exacto. Que está en Netflix. Sí, también disponible, sí. Tropic Thunder, que es genial. Tropic Thunder es Hearts of Darkness. Exactamente. Que es lo bonito, porque es una película, o sea, el tema que estamos hablando al principio, y es cómico porque estamos cerrando el círculo, ¿no? La metaficción. Es una película que cuenta el rodaje de una película que a su vez es un homenaje a todo el cine bélico que se ha hecho, porque ahí ves Pelotón, ves Nacido el 4 de julio, ves Apocalypse Now, ves un pocotón de Full Metal Jacket, todo lo ves condensado en esta sátira de películas
que está haciendo una película. Es genial, es genial, es genial, es genial. Y a Tom Cruise como creo que ya nunca lo veremos. Bueno, es que de hecho yo pasé toda la película diciendo que crees? Tom Cruise, yo pasé la película, yo me acuerdo que la estaba viendo con un amigo, yo, chamo, ese es Tom Cruise, ¿cómo va a ser Tom Cruise? Es Tom Cruise, chamo, y al final sale Tom Cruise bailando con su Sí, barriga, bailando, yo no sí. puede ser. Sí, A mí sí, me engañó, yo no me enteré de que era Tom Cruise al final. Fue genial, y Robert Downey Jr., por favor. sí. Bueno, exacto, ese negro. tipo de papeles Sí. que, bueno, están en su momento y ya, gracias. Ya Total. él cerró ya esa etapa de esa época de ese tipo de papeles y genial. Y Tropic Thunder son de esas películas, y yo creo que todas las que hemos hablado en este podcast son únicas. O sea, tú no puedes hacer un remake de eso, No, tú no puedes exacto. volver a tocarlas, son ese momento y ya. Y es esa cápsula del tiempo que dice Sí. Ismael. Y es hermoso. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este episodio sobre películas. Nos pueden seguir en las redes al final de la pantalla, en Twitter, en Facebook y al final de la pantalla @gmail si tienen algún comentario. Por favor, nuestro querido invitado de sus redes, díganos en qué lo podemos encontrar. Gracias, próximamente. gracias. @LuisBon009 en Twitter e Instagram, en Facebook LuisBon. Y bueno, me pueden leer en Globovisión, en Ideas de Babel, en la revista Your Air, donde siempre estoy escribiendo crítica de cine, y en las aulas de clase. Excelente. Bueno, muchas gracias. Chao. ¡Chao! All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.